Capítulo 11. Cita con el diablo. Otra mañana, otra misión, otro intento de las ángeles por acercarse al diablo al que estaban cazando. La operación Kirk cae en la trampa iba viento en popa, y Becky, el ángel elegido, tenía exactamente un trabajo hoy: seguirle el juego lo justo para hacerlo hablar, encantarlo, distraerlo y, si había suerte, arrancarle algo incriminatorio de su larga lista de crímenes enterrados. El apartamento Basecamp hervía con una urgencia silenciosa y caos matutino. El aire olía a café recién hecho, pan de masa madre tostado y los muy ruidosos comentarios de Nan resonando desde el closet del dormitorio de Becky. «Becky, no, esa falda es muy aburrida. Espera, no, esta está demasiado sexy. Ok, esto puede servir, pero ahora tus aretes parecen de audición para una telenovela», pataleó Nan, con 2 atuendos en cada mano, mientras Becky estaba sentada con las piernas cruzadas en el puff, completamente harta. «Te lo juro, Nan, elige uno antes de que vaya en pijama», gruñó Becky. En la mesa de la cocina, Frink no dijo nada. Estaba concentrada, montando gadgets, revisando audífonos ocultos, preparando un inhibidor de señal compacta con precisión quirúrgica. Pero sus ojos se desviaban por encima del hombro, mirándola a ella. Cuando la crisis de moda alcanzó su punto máximo y Nan prácticamente enterró a Becky en opciones, Frink por fin se puso de pie. Caminó hacia allí y dejó casualmente una prenda doblada en el regazo de Becky. «Ponte esto», dijo Frink, con voz tranquila pero firme. Becky alzó una ceja. Nan entornó los ojos. «¿En serio, Frink? Entendemos que eres medio posesiva, pero esto ya parece que quieres envolverla en plástico de burbujas. Se supone que debes seducir al tipo, no sentarse en una sala de juntas». Frink no se inmutó. «Espera a que se lo pruebe», murmuró, lanzándole a Nan una mirada de reojo capaz de cortar la leche. Está bien. Tratado de paz», suspiró Becky, recogiendo el atuendo y desapareciendo en el vestidor. Pero antes de que la puerta hiciera clic, Frink agarró a Nan del cuello y de la solapa y la empujó suave pero claramente contra la pared. Ojos fijos, baja y tranquila, pero letal. «¿No crees que te estás pasando? Pensé que estabas de mi lado, pero parece que quieres que te patee el trasero». «No me presiones, Nan». Nan sonrió imperturbable. «Relájate, estoy solo de tu lado. Deberías agradecerme por no decirle lo patéticamente enamorada que estás». Estaba a punto de responder cuando una voz las interrumpió. «¿Qué están haciendo ustedes dos?» Las dos se congelaron. Frink giró la cabeza e inmediatamente se echó atrás, soltando a Nan como si le hubiera pillado robando. Nan rió por lo bajo, pero la risa se le murió en cuanto sus ojos se posaron en Becky. Becky estaba en el umbral, con ese vestido. Era elegante, feroz y peligrosamente efectivo. Una tela rojo vino profundo le abrazaba la figura, ceñida a la perfección en la cintura, con una abertura que insinuaba el largo de sus piernas, pero conservaba la elegancia suficiente para decir: «No vengo a jugar, pero te dejaré pensar que sí». Sus ondas envueltas caían sobre los hombros, ligeramente despeinadas, pero a propósito. Ojos delineados en col, labios pintados de un rojo audaz y sin disculpas. A Nan se le cayó la mandíbula. «Bueno, código rojo, o sea, bandera roja, o sea, ¿quién no sale vivo de esta?» Frink no se movió, no respiró, solo miró. El vestido era perfecto, demasiado perfecto. Tragó duro, inhalando como si le hubiera dado un puñetazo en las costillas. La voz de Becky cortó el aire como un látigo. «Pregunté algo», repitió, más afilada esta vez. «¿Qué estaban haciendo?» La habitación se congeló. Frink se volvió lentamente para sostenerle la mirada, captando el cambio en el tono de Becky. Bajo, asertivo, peligrosamente sereno. Un tono que no preguntaba, exigía. El tipo de tono al que no le gustaba lo que venía, y menos aún Frink acorralando a alguien, aunque fuera Nan. Las cejas de Nan se arquearon y los labios formaron un «oh» silencioso, captando al instante el giro en la postura de Becky. ¿Posesiva? ¿Celosa quizás? De cualquier modo, Nan lo apuntó mentalmente en su libretita de caos. Frink no es la única territorial. Fiel a sí misma, Nan alzó una ceja y sonrió. «Bueno, ya conoces a Frink»,
dijo con casualidad. Solo desahogándose, como siempre. ¿Qué diablos, Nan? Fring le lanzó una mirada aguda y confundida, totalmente descolocada. Becky cruzó los brazos, los ojos entornados. No es lo que piensas, se apresuró Fring, la voz titubeándole bajo la mirada de Becky. Está bromeando, tú sabes cómo es. Becky no respondió. En cambio, dirigió los ojos a Nan, exigiendo la verdad en silencio. Nan sonrió y guiñó. Becky suspiró, negando con la cabeza como si no tuviera tiempo para esa tontería, pero la pequeña sonrisa en la comisura de los labios la delató apenas. Creo que el vestido está bien, dijo al fin, cortando la tensión. Es definitivo. Me lo voy a poner. Fring asintió apenas, aprobando. Elección inteligente. Puedes ocultar al menos 3 armas ahí. Becky alzó una ceja con una sonrisita. ¿Entonces esto tiene el sello de Fring? Fring parpadeó, forzando la mirada a la neutralidad. Servirá, dijo plana. Nan soltó una carcajada. ¿En serio la estás ligando con estrategias tácticas ahora? Me encanta para ti. Fring no respondió. Estaba demasiado ocupada echándole una mirada a escondidas a Becky mientras ajustaba el vestido. La curva de su cintura, el fuego en sus ojos, era hermosa. Y Fring odiaba lo fácil que eso le dolía en el pecho. Una vez que los gags quedaron ocultos y Becky iba armada de encanto, confianza y acero bajo esa tela roja, las 3 salieron del cuarto. El espacio de reunión estaba listo, el plan de hoy paso a paso, roles asignados, palabras claves confirmadas, todas sabían su parte. Pero al caminar, Fring se descubrió haciendo lo de siempre, robándole miradas cuando Becky no la veía. Observó cómo el vestido la abrazaba lo justo, cómo el cabello le caía sin esfuerzo sobre los hombros, cómo caminaba como si el mundo le perteneciera. Y para Fring, en cierto modo sí, aunque no pudiera decirlo en voz alta. Aún no. Cuando todo estuvo listo, armas escondidas, planes memorizados, nervios guardados bajo armadura profesional, estaban listas para salir y aún así ni Fring ni Becky se movieron. Ambas se quedaron quietas, instaladas, claramente esperando que Nan saliera primero. Nan entornó los ojos, captando el instante. Ya sabía lo que pasaba, así que siguió el juego y no se movió. Un compás de espera y entonces Fring y Becky le lanzaron miradas fulminantes al unísono, con los brazos cruzados, diciéndole claramente «lee la sala». En lugar de eso, Nan se giró despacio, brazos cruzados y una sonrisa. «¿Y ahora qué? ¿Van a ser tan obvias?» Puso los ojos en blanco dramáticamente y por fin salió. La puerta se cerró. Un latido y Becky se volvió. Brazos cruzados, postura feroz, ojos humeantes con una interrogación tan afilada como cualquier cuchilla. Entonces, ¿qué fue esa cenita con Nan hace rato? Su tono era frío y mandante. Fring parpadeó, luego la recorrió con la mirada despacio, desde el fuego de sus ojos hasta el rojo que le envolvía como una segunda piel. No tienes permitido ser así de fiera mientras luces como fuego. Estoy colgando de un maldito hilo, dijo Fring, casi sin aire. No fue lo que pregunté. La voz de Becky fue firme, no titubeó. Fring suspiró, alzando las manos en rendición a regañadientes. No fue nada, solo le reñí por el caos de anoche. Me viene poniendo a prueba y le di una pequeña advertencia. Eso último salió con un tinte más oscuro, protector, posesivo, honesto. Luego llegó el silencio, espeso y pesado. Sus miradas se encontraron, se trabaron, y el espacio entre ellas cambió, y de pronto estruendoso como todo lo no dicho. ¿Qué era ese comportamiento entre ellas, como si ya se pertenecieran? Esa tensión, esa electricidad, ese ritmo peligroso de importar demasiado y fingir que era solo por la misión. Entonces, como siempre, Nan arruinó el momento con un timing perfecto. Hong Hong. Becky parpadeó saliendo del embrujo. Ten extra cuidado hoy, dijo Fring en voz baja, despojada de toda su contención habitual. Era dulce, preocupada y cruda. Becky la miró, algo suave floreciendo en su mirada. No tengo por qué preocuparme, respondió igual de bajo. No si tú estás cerca. Fring dio un paso pequeño, su voz apenas en susurro.
Siempre lo estaré. Una promesa clara, innegable. El corazón de Becky tropezó, no dijo nada, no pudo. Solo se quedó ahí atrapada en el eco de la promesa de Flynn, sintiendo cómo se le enterraba bajo la piel. Otra vez, esta vez furiosa. Becky suspiró largo y lento, como sacándose del campo gravitacional de Flynn. Flynn rió por lo bajo. Nos va a matar. Con una sonrisa resignada, Becky por fin se dirigió a la puerta. Flynn a su lado, volviendo a ambas a sus papeles, su armadura, su misión. Pero por dentro, lo no dicho sonaba más fuerte que nunca. Roca Aurora Enterprise. Mañana. Las puertas de vidrio de la imponente Roca Aurora Enterprise se deslizaron con un wash suave, dando la bienvenida a Nan y Becky a un mundo de minimalismo tristísimo y energía vibrante. El vestíbulo brillaba con pisos de mármol pulido y luces suspendidas en forma de constelaciones. Pantallas holográficas danzaban por la pared, mostrando proyectos de punta en energía renovable y tecnología futurista. Kirk, impecable con un blazer azul marino, sus canas, sumando encanto a su sonrisa desarmante, las esperaba en la sala de juntas, luciendo como un hombre demasiado ansioso para un lunes en la mañana. «Ahí están», sonrió, brazos abiertos, ojos clavados y shock al ver a Becky con ese vestido, y aún así logró decir: «Mis nuevas estrellas». Nan asintió con un buenos días y Becky sonrió con cortesía. Kirk se volvió hacia los jefes de departamento reunidos, todos con sacos formales o ropa de trabajo elegante. Todos conozcan a Natasha y Pri, dos mentes brillantes que ayudarán a supervisar las próximas alianzas. Espero que les muestren todo. Trátenlas como en casa. El equipo aplaudió, algunos intercambiaron miradas curiosas. Becky asentía, manteniendo la sonrisa afilada pero distante. Nan ya estaba encantándolos y bromeando con los líderes de proyecto. Les mostraron laboratorios de IA, planos de microredes solares y cápsulas de transporte carbono neutrales. Becky hizo preguntas agudas e inteligentes. Nan lo aligeró todo con su ingenio. Pero Kirk, Kirk, se paraba un poco demasiado cerca. Su presencia flotaba como una sombra que no encajaba en ese espacio profesional y luminoso. Su risa se extendía un latido más cada vez que Becky lanzaba un comentario casual, como si memorizara la curva de sus labios a mitad de frase. Cada vez que ella levantaba la vista del portátil, lo atrapaba mirándola, ojos fijos, enfocados, hambrientos de un modo que le tensaba el estómago. No era simple curiosidad, era interés calculado. El tipo que se disfraza de encanto y gestos corteses que lleva peso debajo. El tipo que hacía que Becky se sintiera parte de un plan al que no se había apuntado. Incluso con los instintos afilados de Nan cazando sutilezas en cada sala, solo podían rodear los bordes de algo mal. La máscara de Kirk era impecable. El hombre tocaba el carisma como un violín y los negocios intachables. El papel, Roca Aurora, estaba limpia. Todos los contratos firmados, todos los números en orden. Sin rastros, sin manchas, sin desliz evidente, y aún así algo no cuadraba. No en la forma en que su mirada se quedaba, no en cómo la invitación de tomar un café venía envuelta en seda pero cargada de amenaza silenciosa de una expectativa, y no en cómo de pronto Becky se sintió presa en una sala llena de paredes de vidrio. La columna de Becky se tensó más de una vez. No dijo nada, no lo dejó ver, porque podía con ello, siempre había podido. Pero aún así una parte de ella pedía aire, una pausa de esos ojos que la miraban como si ya estuviera prometida. Por un pasillo poco usado, cerca de la salida de mantenimiento, apareció un carrito de limpieza, trapeador, cubeta, suministros, y una figura encorvada detrás del carrito, con un uniforme azul marino deslavado y un gran logo de generador en la espalda. Una gorra le cubría la mayor parte del rostro. Una mascarilla quirúrgica ocultaba el resto, pero nada podía esconder el brillo de esos ojos oscuros y agudos. Era Flynn. De alguna manera otra vez había logrado entrar. Nan, mirando desde la esquina con un vaso en la mano, casi se atraganta con el café. «¿Por qué eres así?», soltó entre risitas acercándose.
El día que de verdad te pidan arreglar un generador, estás frita. Fring miró hacia arriba en la oficina y actuó limpiando mientras susurraba Nan bajo la mascarilla por los micrófonos. Lo busqué en Google. Puedo apañarme. Nan se sujetó el estómago de la risa. ¡Qué idiota tan guapo! Te vas a desgarrar un músculo barriendo pisos aquí. Pero Fring no miraba a Nan. Sus ojos ya se habían ido hacia el pasillo donde Becky acababa de salir de la sala, carpeta en mano, el cabello recogido en una coleta que dejaba ver la curva suave de su cuello. Becky aún no la había visto, pero como si sintiera su presencia se detuvo. Luego se volvió. Ojos que se encuentran. Y en ese segundo, el edificio, la misión, Kir, el ruido, todo se aquietó. Fring se enderezó apenas, no sonrió, pero su sola presencia apaciguó algo inquieto en el pecho de Becky, como un guardia bajando la espada, como una luz trémula volviéndose firme. A Becky se le curvaron los labios, apenas. Esa estúpida mascarilla, esa gorra, esa mujer barriendo pisos como personaje de caricatura mientras cargaba el peso de un secreto que solo ellas dos compartían. Nan negó con la cabeza y murmuró: «Esto es la misión más romántica de la historia, o la más tonta». Becky pasó junto a Fring despacio, lo suficiente para que sus brazos se rozaran. Sus dedos no se extendieron, pero su cuerpo se inclinó un latido más de lo debido. Fring no se movió, pero apretó más el trapeador. Y en ese instante robado, la misión no importó. La cita del café no importó, porque Becky dejó de sentirse observada, se sintió vista. Pronto, el murmullo bajo de la ciudad tras los ventanales se filtraba por el vidrio. Becky y Nan se integraron con los colegas bastante bien. Becky tenía su propio cubículo, donde aún se acostumbraba al alias Pri. Estaba perdida en el sistema y el software de la empresa para entenderlos mejor, pero la interrumpió un golpe seguro en la puerta. Becky alzó la vista del portátil. Kir estaba allí, apoyado en el marco con una sonrisa tan pulida como el acabado de su traje a medida. Una sonrisa que probablemente había derretido a centenares de corazones, solo que no el de ella. ¿Lista para ese café, señorita Pri?, preguntó con naturalidad. Becky cerró el portátil con calma ensayada y se puso de pie, una sonrisa compuesta en los labios. «Por supuesto, Kir. ¿Conduce usted?» Mientras caminaba por el corredor, el encanto de Kir era imposible de ignorar. Le irradiaba como calor espeso y deliberado. Se inclinaba un poco demasiado, hablaba con un poco demasiada soltura y ajustaba su paso al de ella como si no tuviera otro lugar a donde ir. «¿Sabes?», dijo con voz de terciopelo, «es raro encontrar a alguien que combine inteligencia con una presencia tan cautivadora». Sus ojos se demoraron en ella y aunque lo notó, no reaccionó. «La adulación no te conseguirá descuentos en los términos de alianza, Kir», replicó con temple fino. Él le sonrió de lado. Había que intentarlo, claro. Su sonrisa se abrió apenas, el acto perfecto de encanto superpuesto al cálculo. «Ya tienes mi atención, Kir. No tientes tu suerte intentando cambiar el contexto». «Vamos, Pri», bromeó claramente disfrutándolo. «No puedes culparme. Eres una combinación rara. Cerebro, belleza y ese aire de misterio. Es como si desafiaras a que alguien intente descifrarte». En el ascensor Becky se detuvo y se volvió del todo hacia él, la luz sobre su rostro. «Quizás sí», dijo fría. «O quizás solo disfruto ver a la gente intentarlo y fallar». Él rió francamente intrigado. «¿Y ahora estás jugando conmigo?» «Ah, sí», dijo ella justo cuando las puertas se abrieron con un timbre. Entraron. La atmósfera cambió, más callada, íntima, al cerrarse las puertas. «Pensaba que podríamos ir a ese lugar tranquilo junto al lago», propuso Kir, bajando el tono, casi conspirativo. «Menos ruido, mejor conversación y sin distracciones de sala de juntas». Becky inclinó la cabeza como sospesándolo. «Asumo que por mejorar conversación te refieres a más cumplidos a cambio de más secretos de la empresa». Ahora con una sonrisa amplia, Kir respondió: «Digamos que se me da bien conseguir lo que quiero y me
Me gusta trabajar con gente que sabe jugar. Inclinándose apenas, Becky le igualó el tono sereno. Bien, porque no juego juegos que no puedo ganar. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, Kirk le cedió el paso, siempre caballeroso, o al menos fingiendo serlo. Al cruzar el vestíbulo pulido hacia la salida, los ojos de Becky se desviaron hacia la esquina, enmascarada y con uniforme completo. Los labios se le curvaron apenas. Flynn. No necesitaba ver el rostro para saberlo. Flynn siempre estaba mirando, y esa presencia callada e inquebrantable le daba a Becky más confianza que cualquier placa falsa o audífono oculto. En el momento en que Becky y Kirk salieron del edificio, Nan supo exactamente qué había que hacer. Era esto, el plan que habían discutido en susurros sobre tazas de café y chats codificados, sin titubeos, sin segundas dudas, solo ejecución precisa y silenciosa. Deslizándose en la oficina de Becky con naturalidad, Nan hizo su papel a la perfección. Como asistente de Becky, nadie cuestionaría su presencia allí. Incluso dejó la puerta entreabierta, como si estuviera poniéndose al día con tareas administrativas o esperando una llamada. Pero por dentro, el corazón ya le corría. Se sentó en la silla de Becky y sacó su unidad personalizada, los dedos danzando sobre el teclado. Primer movimiento, deshabilitar la red de cámaras internas. No las apagó del todo, eso levantaría alarmas, sino que las glitchó apenas para que repitieran metraje en blanco. Cualquiera pensaría que los pisos estaban quietos, silenciosos, intactos. Muy bien, bebé, murmuró para sí, la adrenalina empujándole. Hagamos magia. Se levantó rápido y fue a la oficina de Kirk. El pasillo estaba quieto, el aire inusualmente inmóvil. Sus pasos rápidos pero ligeros, calculados. Al llegar a la puerta sacó de su pulsera un fino alambre, accesorio inocente que también era ganzúa, y en menos de 5 segundos la cerradura electrónica parpadeó en verde. Dentro. La oficina de Kirk parecía la de cualquier ejecutivo de alto nivel, pulcra, mínima, nada fuera de lugar, demasiado perfecta. Pasó las estanterías, revisó cada cajón, incluso la de los dobles fondos. Nada. Pasó las estanterías, deslizando los dedos tras los lomos, tanteando compartimientos, buscando sensores de huella. Aún nada. Se volvió hacia la pared de fondo, tocando suavemente los paneles. «Vamos, tiene que haber algo aquí», susurró, pero ninguna puerta oculta se reveló. Sus ojos se fueron al escritorio pulido, su portátil. Se abalanzó. Deslizándose en la silla de cuero, abrió el portátil y se topó de inmediato con un bloqueo biométrico. Sacó una pequeña lente y la sostuvo ante la pantalla, trazando patrones, capturando reflejos. Para la mayoría, aquí termina el camino, pero Nan no era la mayoría. Con una inhalación aguda, desplegó un script de decodificación escrito por ella y sobrepuso el escaneo facial con un bucle parchado de la propia seguridad de la oficina de Kirk. Le tomó más de lo que quiso, casi 6 minutos, pero al fin la pantalla de inicio encendió. Nan sonrió como gata que abrió la jaula del canario. Conectó rápido su unidad y comenzó a transferirlo todo. Archivos de escritorio, correos internos, carpetas seguras, incluso la papelera, especialmente la papelera. Espejó todas las pantallas conectadas en la sala, sincronizándolas con la unidad para no dejar nada. Y justo cuando creyó haber rascado cada superficie de su mundo digital, lo encontró. Una carpeta encriptada, enterrada, marcada solo con un símbolo sin sentido. No pertenecía al sistema, no era de trabajo. Nan se inclinó entornando los ojos. «Ahí estás, bastardo engreído». Estaba bien cerrada, pero no intentó abrirla ahora. Copió todo y selló la unidad con su cifrado personalizado. Luego la extrajo limpia. Con una última mirada en torno se irguió, cada cajón en su lugar, cada silla sin tocar. La oficina estaba exactamente como él había dejado, salvo que ahora los secretos ya no eran suyos. Nan volvió a la oficina de Becky, expresión calma, aliento por fin bajando. Se dejó caer en la silla justo cuando alguien pasaba por el pasillo. Le dedicaron una inclinación educada, sin sospechar nada. Ella devolvió el gesto. El plan estaba en marcha, la unidad a salvo. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a que volvieran todas al base camp, especialmente Becky.
El lago relucía bajo el sol poniente, tiñendo el agua de ondas doradas. Las aves gorgojeaban perezosas en los árboles que rodeaban el café escondido lo suficiente de la ciudad como para sentirse secreto. La terraza estaba salpicada de mesas redondas, ya suave de fondo, la brisa trayendo de vez en cuando el aroma de café tostado y pasteles recién hechos. Becky tomó asiento frente a Kir en una mesa apartada, la postura compuesta y a la vez naturalmente seductora. Kir ya se había desabotonado el blazer, intentando parecer casual, relajado. Su sonrisa un poco demasiado pulida, su encanto usado como colonia. Entonces, empezó Kir inclinándose apenas el codo en la mesa. ¿Es aquí donde me dices que ya te aburriste de mi compañía? Becky dejó escapar una risa suave, removiendo el capuchino con gracia. Todavía no, respondió con un ladeo de cabeza, ojos juguetones. Pero tengo mis estándares, señor Kir. Tendrás que mantener el ritmo. Kir sonrió, gozando del tira y afloja. Si igualar tu paso significa café sin fin y conversaciones ingeniosas, creo que sobreviviré. Becky sorbió observando sobre el borde de la taza. Coqueteas como si fuera tu trabajo. Y me lo permites, como si fuera parte de tu juego, dijo Kir con media sonrisa. A Becky se le cortó el aliento un instante. ¿Habría doble sentido? Pero actuó imperturbable. Quizás lo sea, replicó con fluidez, dejando la taza. O quizás solo tengo curiosidad de ver hasta dónde llegas antes de darte cuenta de que no eres tú quien lleva el timón. Kir rió, negando con la cabeza. Eres peligrosa, Pri. Esa sonrisa debería venir con etiqueta de advertencia. Sin que ella notara, al otro lado del café, Frin estaba sentada a la sombra de una sombrilla ancha, disfrazada con una sudadera deslavada, un libro en la mano al que no le pasaba página desde hacía 15 minutos. No los miraba a ellos, lo miraba él, y Becky lo sabía. Cada vez que Kir se inclinaba un poco más, cada vez que sus dedos se quedaban un segundo extra al apartar un mechón, Becky podía sentir la mirada de Frin desde lejos. Esa guardiana silenciosa en la sombra la hacía sentir intocable, segura, anclada y radiante en su confianza. El tiempo pasó como miel en cuchara lenta. Por fortuna Kir se comportó. Nada de toques no solicitados, ninguna proposición viscosa, solo su encanto de marca y halagos demasiado pulidos. Pero cuando llegó la cuenta y el sol empezó a esconderse, Kir cambió en el asiento, de pronto más serio. Tengo que decir algo, dijo observándola de cerca. Sé que apenas empezamos a trabajar juntos, pero no creo que pueda mantener esto estrictamente profesional, Pri. Ella alzó una ceja fingiendo sorpresa. ¿No? Quiero más, dijo sin rodeos. No creo que pueda seguir fingiendo que solo soy tu jefe. Becky sonrió despacio, girando el último sorbo en la taza. ¿Ya quieres más? Debo ser muy buena. Eres imposible, murmuró con una sonrisa suave. Ella se inclinó lo justo, voz cálida pero inescrutable. Veamos si puedes ganarte mi corazón primero, señor Kir. Yo no lo reparto como contratos. Kir exhaló divertido e intrigado. Así que hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad, dijo poniéndose de pie y tomando el bolso. Para quien sabe jugar. Él se ofreció a llevarla, pero Becky declinó con un cortés. Tengo a mi conductora esperando. Haré otra parada antes de terminar la noche. Kir no insistió. Sabía lo suficiente como para no arruinar el progreso. Pero al caminar hacia el estacionamiento se detuvo justo antes de despedirse. Se inclinó suave, sin aviso, y rozó un beso en su mejilla. Gracias a Dios que fue en la mejilla, porque podía sentir a Frin al otro lado de la calle, mirando y ardiendo. Kir sonrió. Hasta la próxima. Ella le asintió. Ya veremos. Y entonces se fue el auto y desapareció en la noche.
Segundos después, una sombra se desprendió de la esquina del café. Frin. Sus pasos eran silenciosos, pero el peso de su mirada ensordecedor. Caminó directo hacia Becky sin decir palabra, los ojos fijos en la mejilla que Kira había besado. Con un movimiento lento deliberado, Frin alargó la mano y le limpió la mejilla con la palma, suave pero posesiva, como si borrara una mancha que no le pertenecía. Becky no se movió, no habló. Solo la miró con los labios curvándose en una sonrisa apenas contenida. Ese toque mudo, feroz y tiernamente callado le derritió por dentro de una manera que Kir jamás podría. «¿Estás bien?», susurró Becky por fin. Frin tarareó leve, los ojos aún filosos. «Vamos». No esperó respuesta. Simplemente tomó la mano de Becky y la guió por el sendero, hacia su auto, hacia la noche, hacia la base camp. Y Becky la siguió, con el corazón aún acelerado, pero ahora solo por una persona. De regreso en la base, el aire estaba cargado de expectativa y de una tensión que aún no tenía nombre. Nan caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados, sus ojos volviendo al monitor iluminado cada pocos segundos. No había querido empezar sin ellas, pero la curiosidad la había ganado, como siempre lo hacía. Ya había revisado casi la mitad de los datos extraídos de Kir, y hasta ahora todo estaba limpio, demasiado limpio, sospechosamente limpio. Entonces la puerta principal se abrió con un... Frin y Becky entraron, con los últimos rastros de la tarde pegados en sus siluetas como sombras. La expresión de Frin era indescifrable, su mandíbula apretada. Los ojos de Becky recorrieron la habitación con concentración, sus tacones resonando suavemente contra el suelo mientras avanzaban hacia Nan. «¿Algo ya?», preguntó Frin, con un tono cortado, apenas conteniendo la esperanza. Nan negó con la cabeza, los dedos ya volando sobre el teclado. «Aún no. La mayoría de los archivos son simples, pero hay una carpeta separada que está protegida con contraseña. Podría ser algo». Becky no esperó. «Mándamela». Nan deslizó su laptop hacia un lado, compartiendo la pantalla. Ahora Frin se quedó detrás de Becky, con los brazos cruzados, observando cada detalle de sus ojos, la forma en que sus dedos se movían con precisión y un control sereno. La concentración de Becky era afilada como una cuchilla. Y entonces, así, sin más, los archivos se desplegaron. Se inclinaron hacia adelante, facturas, recibos, registros financieros. El nombre de Roca Aurora Industria aparecía repetidamente, lo suficiente como para levantar alarmas. Becky siguió bajando. «Espera, aquí», murmuró, entornando los ojos. «Todas las sumas grandes, sospechosamente grandes, están siendo canalizadas directamente de las ganancias de la compañía hacia una cuenta anónima etiquetada como Reptiles Marvel». Becky y Frin se miraron con un gesto agudo. «Ese no es un proveedor real», dijo Becky. «Ningún nombre legítimo sonaría como un villano barato de caricatura. ¿Podemos rastrear una ubicación con esos detalles? Quizás... no sé», preguntó Frin acercándose más. Becky frunció el ceño. «Tal vez, pero los números de cuenta están a medio tachar y parte de la información está encriptada. Vamos a necesitar tiempo». «¡Ey!», señaló Nan, tocando el borde del recibo en pantalla. «Miren esto. Hay una marca de agua. ¿O tal vez un marcador? Parece un logo o un sello». Frin soltó una ligera risa sarcástica. «Eso es estúpido. ¿Por qué arriesgarían a agregar un rastro visual?» «Para distraer, claro», añadió después de un segundo pensando en voz alta. Becky, aún mirando la pantalla, murmuró: «Tal vez, pero no hace daño revisarlo. Cada detalle equivocado aún puede llevarnos a algo correcto». Frin se encontró con su mirada y asintió una vez, sin preguntas, solo confianza. «Voy a encargarme», dijo Nan, ya abriendo nuevas pestañas, cruzando logos, tecleando más rápido de lo que cualquiera de ellas podía seguir. «Yo traeré el café», dijo Frin al fin,
alejándose con un suspiro. Parece que será una larga noche. Becky levantó la vista hacia ella brevemente, con una media sonrisa formándose en la comisura de sus labios, un gesto de agradecimiento adelantado. Su guerra esa noche no era con balas, era con mentes tranquilas, dedos veloces y cada hebra de verdad enterrada en mentiras. Y de alguna manera, con Frin cerca y Nan a su lado, Becky se sintió lista para la tormenta. Frin regresó con 3 tazas de café y una pequeña bandeja de muffin. El aroma reconfortante le dio a la tensa atmósfera de sala de guerra una breve pausa de paz, una que no duró mucho. Nan, con los ojos pegados en la pantalla, murmuró alrededor de un sorbo de café. Así que es una farmacéutica, pero el logo en el recibo y el nombre medio visible no coinciden. Algo anda mal. Te lo dije, murmuró Frin dejando la bandeja. Es una distracción. Becky dio un paso al frente, mirada aguda y voz firme. Frin, ¿puedes investigar esa compañía? Ver si venden algo con precios que coincidan con estos recibos. Los nombres de los productos están enmascarados, pero si las etiquetas de precios encajan, podríamos encontrar un rastro. Frin le dio la cabeza con una sonrisa pícara. ¿Te ves tan sexy cuando das órdenes? Nan inmediatamente le dio una patada a Frin bajo la mesa. Concéntrate. Nada de amor de cachorros durante una operación activa. Ok. Frin levantó las manos en señal de rendición y luego añadió con descaro. Tú también te ves sexy, Nan. ¿Mejor? Becky, sin perder el ritmo, le dio un golpe de advertencia al otro pie de Frin. Frin gimió dramáticamente. Ustedes dos. Está bien. Ya voy a hacerlo. Tomó su laptop, tronó los nudillos y en segundos estaba haciéndose pasar por una funcionaria del gobierno en una llamada rutinaria de inspección. Su voz se volvía fría y profesional, maniobrando con destreza alrededor de las preguntas, atravesando las defensas de la compañía. Muy pronto obtuvo toda la información necesaria, así que les informó. Pregunté sobre la lista de productos, precios, abastecimientos y sus hospitales asociados, dijo Frin, y después de unos minutos. Venden medicinas estándar, nada que se acerque a esos cargos masivos de los recibos, pero aquí está la vuelta. Tienen alianza con la cadena de hospitales de Kir. Becky y Nan intercambiaron miradas tensas. Antes de que pudieran hablar, Frin se recostó y sonrió. Normalmente aquí es donde ustedes dicen, bien Frin, eres increíble. O tal vez, demonios, te veías sexy haciendo eso. ¿No? ¿Nada? Nan y Becky la miraron en blanco. Frin suspiró. ¡Qué público tan difícil! Nan golpeó su bolígrafo contra la mesa, más para sí que para ellas. Hasta ahora tenemos una cuenta anónima con detalles parciales. Una farmacéutica limpia en la superficie, pero vinculada a los hospitales de Kir. Estaba trazando todo en voz alta, intentando dibujar una línea entre los puntos. Entonces Becky dijo suavemente, «Oh». El tono cambió al instante. Becky se inclinó sobre la pantalla. Kir está usando el logo de la factura de uno de sus clientes como marcador. Una fachada. Así la transacción falsa aparece blanca, limpia. Parece que la factura va hacia la farmacéutica, pero en realidad el dinero se canaliza hacia esa cuenta anónima. Los ojos de Nan se abrieron con entendimiento. Así que es una ruta de lavado. Está escondiendo transacciones reales detrás de facturas falsas. Un clásico. Frin parpadeó y luego asintió lentamente, con exagerada admiración. ¿Te ves tan sexy cuando resuelves crímenes? Nan y Becky le lanzaron miradas asesinas iguales. Frin retrocedió de inmediato, manos arriba otra vez. Ok. Nada más de coqueteos. Lo prometo. Ustedes dos dan miedo cuando están sincronizadas, pero no pudo evitar la sonrisa que se deslizó en su rostro. Bajo la tensión, el subidón nocturno de cafeína y la conspiración que se deshacía, seguía existiendo ese tirón, esa gravedad silenciosa entre ellas. El aire había cambiado, no más bromas, solo el zumbido callado de la adrenalina y la urgencia. Necesitamos descifrar la cuenta detrás de ese perfil oculto, dijo Becky, ya revisando los registros encriptados.
Frin se inclinó sobre el hombro de Nam, su tono bajo pero firme. Nam, busca cualquier archivo llamado SEA, su contador público. Si encontramos eso, podríamos obtener acceso completo a los registros internos de transacciones de Roca Aurora. Una vez que tengamos las cuentas vinculadas de Kir, vamos a tener que hackear el sistema bancario. Lo siento, pero hay que hacerlo. Nan la miró parpadeando atónita. Espera. ¿Frin acaba de sugerir lo más inteligente en esta sala? Frin rodó los ojos, pero Becky ya estaba adelantada. Sus dedos bailaban sobre el teclado, sus ojos enfocados como láser. Ya tengo los datos bancarios de Roca Aurora. Nan silbó impresionada. Eres rapidísima, Becky. Maldición. ¿Pero de verdad vamos a hackear un banco?, preguntó Becky, frunciendo el ceño. ¿No deberíamos al menos consultar con Pichén? Nan asintió. Sí, esto no es cruzar una línea. Frin negó con la cabeza. Recuerden lo que dijo. Solo llamen cuando sea vida o muerte. Somos ángeles. No necesitamos permiso para proteger vidas. Y no es como si estuviéramos robando dinero. Estamos rastreando un criminal. Nan sonrió con picardía. Bueno, para que conste, unos cuantos miles no me vendrían mal. Nan, dijeron Frin y Becky al unísono, lanzándole miradas directas. Está bien, Nan levantó las manos. Nada de robos hoy. Con coordinación ágil, Becky atravesó la capa de seguridad del banco. Las tres se inclinaron más cuando se adentró en el sistema de Roca Aurora. Entonces... ¡Ahí!, dijo Becky con voz suave pero triunfante. IDs de transacciones, identidades ocultas, registros de movimiento. Todo. Nan tomó una foto a la pantalla al instante. Listo. Borrando todo rastro de intrusión, como un fantasma desvaneciéndose en códigos. Entonces Nan leyó en voz alta. Nombre: MedCO Marvel PBT LMT. Número de cuenta XXXXX. Dirección vinculada: ABC XX Batalla. Un escalofrío recorrió la sala. Los ojos de Becky brillaron, iluminados por la emoción de la claridad. Frin tronó los nudillos, sintiendo el peso del momento asentándose en sus huesos. Nan se irguió con la voz firme, los ojos en ambas. ¡Es hora de atacar!